tardes, José. Es un honor para mí darte la bienvenida una vez más e iniciar con la cuarta y última sesión de este curso tan interesante con el primer tema, caso práctico, claves para la construcción 3D. Buenas tardes, un placer volver otra semana más. Hoy nos espera un día bastante intenso. Tenemos que terminar de dar el tema que se nos quedó un poco al final de la semana pasada, que es sobre el tema de materiales sobre todo. ¿Qué características principales vamos a utilizar, vamos a buscar en este material? Pues al final es poco aire ocluido. Como bien sabemos, la principal diferencia que tenemos con un hormigón convencional es que no va encofrado. Un hormigón convencional, a no ser que sea autonivelante, para sacar el aire ocluido vamos a vibrarlo. Aquí tenemos la característica de que necesitamos un autonivelante, pero que tenga consistencia. Es complicado, pero se puede conseguir. Aquí vemos, por ejemplo, una sección de un muro que se hizo de prueba, pues como se ve que apenas tiene aire ocluido la sección. Buscaremos también alta resistencia inicial, bastante importante porque, por ejemplo, para nosotros la aplicación que estamos buscando, que es la construcción en serie, en masa, nosotros queremos a lo mejor hacer la estructura y el día siguiente está colocando ya el techo. O sea, necesitamos una alta resistencia inicial, o sea, incluso que el material a 24 horas sea ya un material estructural. El tiempo de trabajabilidad es fundamental. O sea, dependiendo del tipo de pieza que vayamos a hacer, ya hemos visto que podemos diferenciar dos grandes grupos. Vamos a hacer prefabricados o vamos a hacer construcción in situ. En un prefabricado, digamos que el tiempo entre capas que va a pasar a lo mejor es de segundos, y una estructura de una vivienda que se va a hacer in situ, a lo mejor el tiempo entre capas que va a pasar va a ser de 5, 10 o 15 minutos, dependiendo del tamaño. La trabajabilidad de esos dos materiales que se van a utilizar para hacer el prefabricado o para hacer la estructura de la vivienda va a ser completamente diferente. Para hacer el prefabricado yo necesito mucho menos trabajabilidad. De hecho, necesito una trabajabilidad muy corta para conforme vaya creciendo en altura y vaya añadiendo mucho peso a las piezas en las capas inferiores, hayan empezado ya a endurecer para que vayan aguantando mucho mejor el peso. Y en cambio, en una estructura muy grande, que el material a lo mejor pasa 10 minutos o 15 minutos entre una capa y otra, por temas también de unión de capas, necesito una mayor trabajabilidad para que cuando tire la capa sucesiva, o sea, pueda permitir, digamos, más tiempo de poder estar imprimiendo, y luego pues, cuando vaya tirando capas sucesivas no me haya fraguado la capa anterior, que siempre lo que va a hacer es disminuirme digamos, la resistencia de unión de capas, que como vimos en tema también ya incluso de normativa rusa ya habían considerado que era una propiedad importante y nueva para este tipo de fabricación de estructura. Y luego otra característica importante es la alta retención de agua. Esto, por ejemplo, para temas de morteros que se vayan a utilizar para por ejemplo, poner baldosas o poner lo que es una baldosa, pues se busca para que la propia baldosa no absorba el agua del propio mortero, pero en construcción 3D, en hormigones para impresión 3D, se busca esa alta retención de agua por evaporación. Como no tenemos un encofrado que vaya, digamos, a envolver todo el hormigón y el curado puede ser a veces complicado, pues cuanta más alta retención de agua tenga, pues menos luego, digamos, grietas de fisuración te van a salir por grandes retracciones y mejores resistencias obtendrá, porque sabemos que si tenemos digamos, por ejemplo, hace mucho calor y tenemos mucha pérdida de agua, no hacemos un buen curado, también va a afectar a la resistencia final del hormigón. Ya la siguiente fase de experimentación, pues consiste en determinar la capacidad portante directamente de un muro realizado por fabricación aditiva. Ya estamos dando el siguiente paso. O sea, hemos caracterizado el material y ahora vamos a caracterizar, digamos, un poco, ya no es el sistema estructural, pero ya es el comportamiento del material aplicado mediante impresión 3D, que como vamos a ver hay ciertas variaciones. Y el siguiente paso sí sería ya, digamos, la certificación del sistema estructural. Entonces se procederá a fabricar una serie de muros que se sacan unos testigos para comparar la resistencia, digamos, de un material hecho con probetas estándar
a un material hecho impreso en 3D. Esto, a ver, cuando hacemos un hormigón convencional, digamos, por encofrado, también pasa, no es lo mismo el material que tú has preparado en, digamos, en laboratorio, que has hecho un molde y has ensayado, que el material que has vertido en obra a distintas temperaturas, en encofrados, con el curado y demás, que por eso luego en digamos, en los cálculos de estructura hay una serie de coeficientes de seguridad que tienen en cuenta también estos aspectos. Pues a la hora de impresión 3D, como algo tan desconocido, también es muy importante hacer a la hora de caracterizar el material esa comparativa de, digamos, un material hecho en un molde estándar regulado por normativa, a un material que ha sido aplicado mediante impresión 3D, porque como veremos, hay como una pequeña diferencia que puede absorber ese coeficiente de seguridad con el que se realiza el cálculo de estructura de como puede ser un material encofrado, pero que es importante tenerlo en cuenta. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Pues al final es eso, hacemos probamos siempre diferentes formas, porque como esto no está arreglado, pues tenemos que ver, pues haciéndolo de una forma o de otra, si realmente hay bastante variación. Al final lo que hace es un muro de lo que sacas una serie, pues con una sierra sacas una serie de probetas que tengan las medidas de las probetas estándar y que pues, se rompen según normativas en ensayos a compresión. Aquí vemos ensayos, pues por ejemplo, a un día, 3 días, 7 y 28 días, ¿vale? De un tipo de material nuestro que es HN. Vemos la de las probetas cúbicas según normativa, pues cómo va evolucionando desde 20 megapascales a un día, o sea, estamos buscando altas resistencias iniciales, a 3 días ya estamos en torno a los 30, a los 7 a 40 llegamos hasta casi 50 a los 28 días. Y vemos como así que hay un porcentaje de la probeta impresa en 3D que también se trabaja mucho en cada vez bajar ese porcentaje de menos resistencia, se va trabajando en cada vez sea menor, pues en un día 3, 7 y 28, pues esto está, pues no está curado igual que está curado este y demás, pues intenta un poco también ponerlo como en los casos más extremos, que sufría un muro impreso en 3D en un caso real de impresión de una estructura. Y vemos cómo llegamos pues, hasta 40 megapascales a 28 días. Llegados a este punto, pues ya prácticamente hemos conseguido caracterizar completamente un material para impresión 3D en laboratorio, incluidas estas pruebas de impresión 3D donde se estudia la estabilidad y el propio asiento del material y vemos si es apto para su trabajo en construcción. Y luego, pues eso, hay otra serie de pruebas que no se mencionan, pero que son, digamos, pruebas por normativa, que dependiendo del tipo de estructura, del país, de la normativa, que aquí no se mencionan, pero que serían necesarios en algunos casos para caracterizar por completo este material que va a ser para un uso estructural. Algunas de las pruebas, de hecho, estas imágenes le sacan incluso me mandaron un estudio, una tesis que estaban desarrollando para ver el tema de unión de capa, porque por un lado está digamos, la resistencia, luego está la capa microscópica que a veces visualmente no se ve, pero ahí está. Entonces, pues una prueba que se está haciendo bastante, esto es muy parecido a la que recomienda la normativa rusa, pues al final imprimes una capa a la que con una resina epoxi lo enganchas a una plancha metálica y luego con una máquina de estructura de tracción, pues ves digamos, la resistencia a tracción que tiene esa capa. A nosotros nos gusta también mucho porque estas pruebas al final está muy bien a la hora de caracterizar el material, pero luego el comportamiento cuando coges a lo mejor un muro de 1 metro, de 2 metros y lo pones a distintos esfuerzos, laterales, flexión, un biapoyado, todo apoyado, el comportamiento de unión de capas se comporta muy diferente porque también, o sea, digamos, está la tracción, pero también hay como un esfuerzo tangencial que es importante también tenerlo en cuenta
Y esa es la parte también de normativa que espero que también salga. Eso tardará más en salir, pero será también bastante importante a la hora de hacer los cálculos de una estructura, ¿no? Vamos a ver rápidamente un análisis económico productivo de la construcción 3D en diferentes ámbitos de aplicación. Al final lo que más, por desgracia, vende es que te ahorre. Hemos visto que al final el valor añadido de esto no es solo el ahorro de dinero, sino que hay muchas más cosas, pero vamos a ver esta parte también que es muy importante, que es el ahorro económico. Entonces vamos a hacer os voy a enseñar un comparativo que hicimos nosotros hace un par de años sobre un método tradicional de construcción y un sistema de fabricación aditiva en construcción. Al final también veremos un análisis de emisiones de CO2, porque a día de hoy también el tema, digamos, de eco-friendly también es bastante importante. Y eso, y que no nos quedemos solo con la parte económica, aunque veamos, aunque es muy importante, pero hice en la primera clase, fui muy un poco pesado con todo el tema del alto valor añadido, para que esta parte, sí, de cara al coste de la casa, pues va a ser muy importante, pero va a haber otras cosas que al final van a ser más baratos, pero no en sí en la construcción de la casa. Comenzamos por analizar los precios del sistema de fabricación de una estructura completa con particiones de una vivienda que se va a realizar in situ, o sea, por método de encofrado de hormigón. Esto se realiza con precio unitario de España y teniendo en cuenta la fabricación de una sola vivienda, que no tiene ninguna particularidad que se haga apta para ser impresa en 3D por su alto valor añadido. O sea, al final lo que cogimos fue, como el caso más desfavorable, una vivienda, una estructura de una vivienda aislada, sin nada particular, o sea, todo cuadrado y demás, y lo vamos a comparar con el método de fabricación, un método de fabricación aditiva. De ahí todo es mejor. O sea, es como el caso más desfavorable y es como lo más feo de ver. Vamos a ver cuánto nos vamos a ahorrar económicamente con precios aquí en España, que luego pueden ser extrapolables a otros países. Estos son trabajos solo de estructura y de una sola vivienda. O sea, luego, para lo que hemos estado hablando, que puede ser, digamos, la ventaja de esta tecnología, que es, por ejemplo, la construcción en serie, pues ya ahí nos vamos, digamos, a otro nivel que es mucho más complejo de analizar, pero que viendo este ejemplo vamos a ver que realmente va a ser bastante más ventajoso. Y al final tenemos, pues eso, en tradicional, un total de 18.300 euros y en impresión 3D de unos 13.400 euros. Estamos haciendo una diferencia de un 37% de ahorro en costes en la fase de estructura solo, ¿vale? Está bastante bien solo para ser estructura. Luego la fase de estructura está en torno a un 20-25% de lo que es la ejecución total. Vemos que ya, o sea, en algo tradicional, o sea, comparando con algo sin cero valor añadido, que es lo que estamos buscando con esto, ya estamos ahorrando. No nos quedemos solo con esto, pero bueno, es importante y yo entiendo que al final también como empresario es lo que más vende, pero bueno, o sea, otra parte importante, bueno, o sea, esto es lo que estaba comentando, o sea, que es muy relativo y al final, pues, método tradicional y sin alto valor añadido. ¿Cómo sería, por ejemplo, una tipología con alto valor añadido? Pues si esta vivienda se fuese a construir en caso de alguna catástrofe y en vez de una fuesen 500 o 1000 viviendas, pues tendría un alto valor añadido, ya no solo por el ahorro, sino por la velocidad de fabricación. Y pues a lo mejor otro valor añadido que no sería tanto a lo mejor de social, digamos con ese empeño social que siempre tenemos, pues sería una casa con un diseño pues completamente orgánico, una estructura completamente diferente, utilizando texturas en el propio hormigón y demás, pues ahí ese alto valor añadido pues sería mejor hacerla con impresión 3D. Y para quedarnos con un valor un poco más objetivo,
En España, el metro cuadrado de muro impreso en 3D, incluyendo el transporte de maquinaria, material operario, montaje, desmontaje y demás, sería unos 615, entre 600 y 700 euros el metro cuadrado aquí en España. Esto habría que hacer un estudio por cada país, cuál sería el coste de todo esto. Y aquí vemos un poco pues, el análisis de emisiones de CO2 de la parte de impresión 3D. De hacer el pilar vemos los dos tipos de hormigones, el de impresión 3D y el de rellenos, esos son los kilos de CO2. Aquí vemos el material de residuos que se genera, que es bastante bajo, y el del material de refuerzo de la armadura, lo que genera. Esto es generación de CO2 del concreto para impresión 3D, del concreto convencional para el relleno, lo que genera la impresión 3D, o sea, la electricidad que se utiliza para la impresión 3D y residuos. El residuo lo tenemos aquí. Tenemos el acero y la parte de transporte, que es bastante importante porque se está haciendo en fábrica y se está transportando. Esto podríamos eliminarlo si, por ejemplo, se hiciese in situ. Y comparándolo pues, con el método tradicional, pues aquí vemos el tradicional, lo que es el hormigón con respecto a lo que es la impresión 3D está más o menos. Aquí tenemos el convencional de impresión 3D con respecto al otro, está bastante igualado. Aquí se podría bajar bastante si utilizamos materiales más ecológicos. El refuerzo del acero es el mismo. El transporte sí que tenemos aquí un poco que en el tradicional no tenemos porque se ha hecho in situ, pero aquí tenemos lo que ha generado el hacer el molde tanto en CO2 como en residuos, que con impresión 3D no tenemos. Pues serían unas comparativas en CO2, que las conclusiones son que hasta un 25% reduce de emisiones de CO2, haciéndolo de impresión 3D con respecto a un tipo de molde que eligieron para hacer este tipo de pilar más personalizado. Pues eso, como en cualquier proyecto, pues lo primero que hay que hacer es un diseño. La mayor particularidad, pues al final es que ese diseño tendrá que estar pensado para que sea impreso en 3D y adaptado al tamaño de la impresora con la que se vaya a trabajar. Puede ser desde diseños más sencillos, donde te incluye las particiones y demás, a ese alto valor añadido de buscar pues esa particularidad de hacer algo pues un tanto diferente, incluso buscar de dejar zonas vistas para ese, digamos, ese hormigón visto de esa parte más industrial. Pues yo lo digo, es al final para gusto de los colores, pero yo cuando me haga mi casa impresa en 3D, que por supuesto algún día me la haré, pues yo quiero que se vea en algunas zonas, a lo mejor no en toda la casa, pero en algunas zonas, ese hormigón visto impreso en 3D. Incluso veremos que podemos jugar con las texturas y darle, digamos, un toque visual diferente y utilizar esta tecnología como ventaja de diseño, y salirnos un poco del acabado liso, que a veces siempre estamos acabado liso, acabado liso, acabado liso, y a lo mejor en los acabados de impresión 3D, pues sabiéndolo utilizar puede haber, digamos, algún toque estético que haya personas que les gusta. Una vez que tenemos los diseños, digamos que necesitamos traducirlo al lenguaje con el que trabaja la máquina. En la primera clase ya vimos un poco ese proceso desde que teníamos el modelo. Por eso incidí yo mucho en que, oye, tenemos que ver desde cero impresión 3D, porque ahora va a ser muy parecido. O sea, ahora vamos a tener un modelo, igual que como expliqué cómo funciona una impresora 3D de manera muy genérica, que necesitamos, digamos, traducirlo para que la máquina pueda dibujar, pueda imprimir en 3D ese modelo. Para hacer esto, pues hay una serie de programas que leen diferentes formatos
Pero el más común, como ya mencioné, pues es el .STL, que es como el formato estándar universal para hacer, digamos, fabricación aditiva o impresión 3D. Y luego dentro de estos programas pues habrá que configurarle diferentes características del modelo para hacer la fabricación aditiva, pues como puede ser velocidad de impresión, alturas de capa, grosores de muro, ahora lo veremos todo en más detalle. Estos tipos de software se suelen llamar filetadores o slicers y básicamente se llama eso filetador porque su función principal es de hacer, digamos, los diferentes filetes al modelo en 3D del que saca las coordenadas para hacer los recorridos para la máquina. ¿Qué controla este software? Al final lo que hace primero es leer el diseño de un modelado en 3D, normalmente en STL, la altura de capa, que son las secciones verticales en las que se divide el modelo, los movimientos lineales, o sea, le va a marcar el recorrido X y Z que tiene que hacer la máquina, las velocidades a las que tienes que hacer esos movimientos, puedes controlar también a veces aceleraciones de estos movimientos, la extrusión, al final también tienes un eje que es el eje de extrusión, que es la cantidad de material que tiene que tirar esta máquina, los travels de la máquina, esto ahora veremos bien qué es, pero básicamente cuando tenemos una casa que tiene, por ejemplo, un hueco de ventana que tiene que irse de un punto a otro sin imprimir porque hay un hueco, ese es el travel, pues es una de las cosas que también puedes controlar con la impresora. La estrategia de impresión también es muy importante, qué recorrido va a hacer. Y una cosa que, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando en esto es la velocidad vertical máxima. ¿Qué es la velocidad vertical? Esto es otra cosa que te va a marcar el material y la trabajabilidad del material. Digamos que la velocidad vertical máxima es, si tú tiras una capa, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que esa capa aguante determinado peso? Es decir, digamos que esa capa en estado fresco puede aguantar hasta 10 capas sucesivas. A partir de la 11ª capa, esa capa ya no aguantará más peso y colapsará, ¿vale? Por lo tanto, tú a la capa 11 tienes que llegar con un tiempo que esa primera capa haya empezado a fraguar ya. Pues esa es la velocidad vertical máxima. Eso, el futuro va a ser que los propios filetadores te controlen esa velocidad. Entonces tú le pongas el parámetro de velocidad vertical máxima es 50 minutos. Y la propia máquina te sacará la velocidad máxima a la que puede trabajar. Y si tú le dices, no, quiero trabajar, yo qué sé, a 200 milímetros por segundo, y ella sabrá que y tienes una velocidad máxima de 10 minutos o de 15 o de 20. La propia máquina te limitará esa velocidad y te dirá, no, tienes que trabajar a 100 milímetros por segundo porque si no llegarás a una altura donde la primera capa aún no habrá fraguado y te colapsará la pieza. Eso es una parte bastante importante y que a día de hoy se está desarrollando. Pues básicamente lo que tenemos es eso. Tenemos el modelo 3D, tenemos el programa que genera el código, ¿vale? Este programa lo que hace es una serie de recorridos, que lo que hace es generar un código. Entonces yo me he preparado aquí un poco un ejemplo práctico de lo que nosotros, este programa está desarrollado por nosotros. Vale, voy a dejar así para que se vea, ¿vale? Esto es un desarrollo propio de la empresa, ¿vale? Trabajamos con Rhinoceros. Aquí, este modelo, por ejemplo, está diseñado en el propio Rhino, pero tenemos la opción de, pues, si tienes, lo modelas en cualquier otro programa de CAD, poder importarlo y poder trabajar con, digamos, con el fileteador. El futuro de esto, luego creo que vemos algo, al final es utilizar programas BIM. De hecho, ya estamos trabajando en ello, pero el día de hoy lo más fácil a la hora de trabajar es con un programa que es Grasshopper, que es una especie de programación visual. Entonces aquí lo que tenemos,
Al final es un modelo, aquí hemos visto pues se ha buscado una forma bastante orgánica, donde tenemos pues, la propia estructura de la vivienda y las particiones, ¿vale? Que vemos que está diferenciado en diferentes capas porque en el propio programa yo puedo configurar pues diferentes grosores, pues tanto para el muro exterior como para el muro de partición, y luego incluso me ayuda a la hora de hacer los propios recorridos de la máquina. Yo puedo decirle que primero me haga exterior y luego me haga particiones interiores. Eso está en la parte que he comentado de optimización, digamos, de los recorridos. Yo puedo elegir un poco los recorridos que quiero que haga la impresora. Y luego, pues eso, ventajas de esta impresora, pues al final 70 metros cuadrados en unas 8 horas, 35% de reducción de costes, diferentes tamaños, personalización de productos, montaje en 3 horas entre 3 operarios, fácil transporte, la reducción del impacto ambiental, que siempre es muy importante, en reducción de huella de CO2 en proceso constructivo, reducción de un 85% de los residuos generados. Luego, la máquina se ha diseñado para que esté trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. El tipo de electrónica que lleva, que es industrial, con su marcado CE y su homologación, reducción de riesgos laborales que ello conlleva y lo que he enseñado, que tenemos desarrollo de software propio y el total control de la máquina. La máquina, digamos que funciona por Wi-Fi, aunque no necesitas tener conexión a Wi-Fi para que pueda funcionar, o sea, generar su propio Wi-Fi, pero luego si tú la conectas a un Wi-Fi, yo desde cualquier parte del mundo puedo acceder a la máquina, pues si tengo que instalar alguna actualización o tiene cualquier problema, poder acceder y poder hacer, digamos, un diagnóstico online de la propia tecnología. Y esto es un vídeo de lo que sería un ejemplo también. Esto me gusta. Aquí lo primero que hace sería excavar. Esto sería cimentación, rellenar, y ahora veremos cómo monta la máquina. Una opción sería, porque aquí, por ejemplo, hacer el replanteo de este tipo de muro tan orgánico y demás, sobre el que luego va a descansar el muro impreso en 3D, que tiene que ser exacto, puede ser algo complicado. Esto se puede hacer como un paso previo, el montar la propia máquina y que la máquina te hiciese el replanteo. Esto la máquina te lo hace perfecto. Si tú lo posicionas, solo tienes que replantear el punto 00 de la máquina, que eso es relativamente fácil porque tienes que replantear un punto, y una vez que tienes el punto 00 de la máquina, haces el replanteo que luego excavas y ya puedes incluso rellenar este hormigón, se puede rellenar con la propia máquina por coordenada. En este vídeo, que es un ejemplo, pues al final lo que se hace, pues un poco el proceso de cómo se montaría la máquina. Monta la guía, en este caso como es un terreno, sería la guía nivelable, monta la máquina tumbada, se pone el eje, el sistema de la manguera, que es el sistema de bombeo, haces la elevación automática, el vallado de seguridad de obra, como en cualquier obra, sistema de bombeo, material, el puesto del técnico con el ordenador, y con todo esto a imprimir. Eso sería un poco el proceso de impresión de lo que es la estructura. Si nos imaginamos que esto es, en vez de una sola casa, son varias en serie, pues solo le daría falta poner una especie de... O sea, sería como continuar las guías hasta lo que sería el siguiente solar para hacer la siguiente casa. Pero bueno, esto ya lo hemos visto, digamos, en realidad, que es mucho más visual que al final un render. Aquí vemos pues, lo que sería el sistema del suministro y demás. Vale, esto ya sería pues cómo sería acabado. Esta es la losa que hemos visto antes, que con la armadura y hormigonado. Aquí hay otro sistema de extrusión diferente al que utilizamos ahora. Esto fue cuando hicimos la primera casa y esta es de las últimas que hemos hecho. Que se ve muy bien. Aquí, por ejemplo, se hace el agujero para meter el tubo de la cometida de aguas residuales. Eso se podría dejar previsto.
cuando se está imprimiendo se tiene previsto el dejar las instalaciones de fontanería, por ejemplo, embebidas, con el material ya endurecido, pero que se puede trabajar, hacer regatas para tirar, digamos, instalaciones verticales. Esto se va a poder programar también automáticamente. Tema de instalaciones, pues aquí estamos dejando también el tubo de la instalación de electricidad. Esto es una forma de terminar la estructura y está ya también toda la preinstalación de la casa y tienes a un operario especializado que se está colocando armadura, instalaciones y demás. En un día tienes la estructura de la casa y digamos, las preinstalaciones realizadas y con un nivel de horror también bastante menor que si lo haces a posteriori. Aquí vemos la colocación del premarco de la puerta, que aquí en este caso también se utilizó, como he comentado antes, como propio, aquí lo vemos. En esta imagen se ve muy bien. Como el propio premarco sirve de encofrado, armado y así imprimiendo las sucesivas capas. Vemos cómo quedan las instalaciones ya una vez terminada la estructura, están todas las instalaciones hechas. Y ya por finalizar esta parte, pues ya vienen los acabados de la vivienda. Esto ya va según proyectos, según clientes, según lo que se quiera. Aquí concretamente en esta casa exteriormente se puso SATE, que es un sistema de aislamiento térmico exterior, ¿vale? Porque se decidió así. Y interiormente se revistió con cartón yeso, pero que podría haber sido cualquier otro tipo de revestimiento. De hecho, si os fijáis aquí, exteriormente e interiormente se dejaron unas ventanas que están iluminadas, de hecho, para que se viese que la casa está impresa en 3D, porque una vez que acabas la casa, si no has dejado ningún muro, entras en la casa y no tienes por qué saber que está impresa en 3D. Y aquí pues se decidió dejar esas ventanas para que se viese que estaba impresa. Y ya con esto terminamos el curso y es el futuro. Hemos visto los retos que es el futuro inmediato, lo que se está desarrollando ya y en pocos años vamos a ver. Y el futuro que se quieren llevar, la NASA ya ha sacado varios proyectos porque se quiere llevar impresoras 3D al espacio. Os he dejado aquí una serie de vídeos también para que veáis, son todos vídeos renders, lo paso así muy rápido, se han hecho concursos primero de diseño y luego de fabricación aditiva de esos diseños. Se han utilizado geopolímeros, materiales similares a los que se pueden encontrar en la Luna o en Marte. Aquí se ve pues hielo, calcio y uno de los materiales que se quiere utilizar es el agua congelada, hielo, diferentes estructuras que aguanten a sismos y demás. Estos son los diseños. Quien esté interesado pues puede ver el vídeo completo. Y eso, sacó una serie de concursos donde diferentes empresas se presentaron. Y a día de hoy pues siguen desarrollando estructuras, materiales, incluso máquinas específicas. O sea, los concursos se hicieron con máquinas que se están trabajando aquí en la Tierra, pero está claro que ese tipo de máquinas no se va a poder utilizar cuando se lleve primero, se lo quieren llevar a la Luna. Esto es un poco lo que quieren. Aquí se ve la máquina. Los sistemas. A ver, aquí empieza. Quieren que la propia máquina coloque las ventanas, los huecos, al final. Esto sí que es un medio y largo plazo que yo no me aventuraría a decir cuántos años va a ser, pero a lo mejor 25 años mínimo para ver una máquina de estas en la Luna, a lo mejor van a pasar.
Y ya para terminar, como siempre, esta es la última diapositiva, pues un poco la escalabilidad. Esto es un estudio que se hizo en 2016. Estamos ya superando las previsiones en escalabilidad de cifra de negocio y va a ser una tecnología que tanto a nivel productivo de la construcción como a nivel de volumen de negocio va a tener en los próximos años una escalabilidad, como se ve aquí, bastante exponencial. Es el momento a día de hoy para empezar a apostar por empezar a introducir esta tecnología. Ahora comentaremos seguramente en el debate cuáles son los siguientes pasos. Bueno, ahora vamos a dar inicio a la mesa redonda, lo que tanto hemos estado esperando, en donde vamos a contar con la participación de los siguientes especialistas. Bueno, tenemos como panelista y moderador al ingeniero Julio Cargomaca Wanri, quien es gerente técnico comercial de PIS Concreto. Desde Colombia nos acompaña el magíster ingeniero Carlos Palacio, quien es gerente de producto de línea de aditivos para concreto y mortero en MAPEI Colombia. Desde Guatemala tenemos al magíster ingeniero Estuardo Herrera, gerente de investigación y desarrollo de Cementos Progreso. Desde México contamos con el ingeniero Raúl Bracamontes, quien es ahora asesor internacional de PIS Concreto, en concreto lanzado y sostenimiento. Por otro lado, vamos a contar también con la participación del magíster ingeniero Humberto Bálsamo, ahora también asesor internacional de PIS Concreto en evaluación de estructuras. Y desde Perú nos acompaña el magíster ingeniero Fernando Gastañaduy, superintendente de gestión de calidad distribuidora de Norte Paz-Casmayo. Finalmente tendremos los comentarios también de nuestro ponente, el magíster José Muñoz Montes, quien es cofundador de la empresa Pinmor 3D de España. Le brindamos el pase al ingeniero Julio Cargomaca para que dé inicio a la mesa redonda. Adelante, Julio. Gracias, José, por este magnífico curso. Y ahora viene el corolario importante que vamos a iniciar. Tus apreciaciones también en las conclusiones van a ser importantes. Así que bueno, sin más, damos inicio para poder escuchar a nuestros panelistas sobre dos temas. El primero asociado a las oportunidades de la construcción 3D en Latinoamérica, ¿no? Entonces acá le cedo la palabra al ingeniero Carlos Palacio. Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos y por esta oportunidad de compartir con ustedes. Yo creo, para no hacer esto muy largo, y dentro de las oportunidades que vemos, y creería yo que es en toda Latinoamérica, es el tema del déficit cuantitativo y cualitativo que tenemos actualmente en viviendas en toda Latinoamérica. Puedo hablar por el tema de Colombia, donde más de 1 millón de viviendas es el déficit identificado hasta el año 2020, que es la última medición que hizo nuestro departamento administrativo, y la posibilidad que tiene es una construcción muy rápida y que puede llegar a ajustarse para cumplir todas las normas sismoresistentes. Es clarísimo que que no va a entrar a reemplazar los sistemas actuales, sino que puede ser un complemento supremamente importante si logramos implementarlo. Esas unas ideas básicas inicialmente. Gracias, Carlos. Importante, sí. Debo comentar y añadir que Colombia está un paso adelante en Latinoamérica porque ya tiene algunos añitos de experiencia en esto y lo felicito porque sé que en unos días Prosemco está también organizando un importante evento, incluyendo obviamente el tema de 3D. Así es, gracias. Bueno, Estuardo Herrera, complementando, por favor. Sí, mira, les puedo comentar, como mencionaba Carlos, la realidad de Latinoamérica es muy similar. En el caso de Guatemala, tenemos un déficit habitacional de alrededor de 2 millones, casi 2 millones de viviendas para una población de 17 millones de habitantes. Eso quiere decir que más de la mitad de las familias de Guatemala tienen necesidad ya sea de una vivienda nueva o de mejorar la vivienda actual, porque hay un déficit habitacional cuantitativo y el cualitativo. Yo diría que para la construcción 3D, que es una tecnología nueva, pues nos enfocaríamos en el déficit habitacional cuantitativo, que es el más pequeño, es del 20%, pero ese 20% significan
400,000 viviendas nuevas que se necesitan hoy para por lo menos cubrir esa parte del déficit cuantitativo. Son 400,000 viviendas y además estás añadiendo cada año entre 50,000 y 75,000 nuevos hogares. Entonces, las oportunidades son grandes debido a una realidad desafortunada, porque es totalmente desafortunado que tengamos esos números, ¿verdad? Es lamentable. Lo positivo que podemos ver ahí es que hay oportunidades para crecer. Y como decía Carlos, también no esperamos que esas 400,000 viviendas se vayan a hacer con impresión 3D todas, pero creo que sí es un sistema que puede contribuir a que ese déficit se reduzca, porque es algo urgente. No, otro tema que tal vez podemos hablar después es si no se ha logrado con los sistemas actuales, cómo lograrlo con la 3D. Pero creo que ese es parte del reto, ¿verdad? Pero oportunidad, hay un océano de oportunidades ahí abierto para esta tecnología. Muchas gracias, Estuardo, por tu participación. Importante, no sabía esos datos. He tomado nota para poder ahí hacer referencia y felicitarlos también a ustedes, a Cementos Progreso. Déjame dar la primicia, ¿no? Que han podido ya adquirir una planta de 3D y en pocos meses seguramente estarán ya iniciando sus primeras experiencias prácticas. Felicidades, Estuardo. Sí, gracias. Eso esperamos, eso esperamos. De todas maneras, así va a ser. Cedemos la palabra desde la Argentina al ingeniero y amigo también Humberto Bálsamo para que nos pueda ampliar al respecto. Gracias, Julio. Bueno, hablando un poco sumándome a lo que comentaban Estuardo y Carlos, obviamente hay un déficit en toda Latinoamérica habitacional y creo que esta sería una solución. De hecho, voy a contar algunas alternativas que se están jugando acá. Hay un plan de construcción de viviendas que se está llevando a cabo con sistemas nuevos, con panelería tipo M2, no sé, digamos, como el nombre internacional, que es un sistema italiano. Se están haciendo algunas construcciones también con encofrados, digamos, para hacer casas de hormigón, ¿no? Con algún sistema combinado, ¿no? Hormigón con, por ejemplo, el poliestireno expandido para compensar el tema de la habitabilidad, para que tenga habitabilidad la estructura. Bueno, el problema es el económico, ¿no? Digamos, también es una decisión política, lo sabemos. Esperemos que nuestros políticos en toda Latinoamérica tomen esa decisión y que, al mismo tiempo con el sistema de construcción 3D, podamos implementarlo, ¿sí? Me parece que es una forma de construir muy interesante. Hay que creo que hay un tema de capacitación, y no solo de capacitación, sino también de divulgación, un poco lo que conversábamos previamente a la charla de nuestro amigo, de José, que decíamos esto, ¿no? Que hay un tema de capacitación, de conocimiento del sistema, y seguramente aparezcan dudas sobre la habitabilidad y uno saldrá a tratar de explicar este sistema, digamos, de doble pared. Creo que es la solución, sobre todo para las zonas como en Argentina, ¿no? Donde hay zonas muy frías y zonas muy calientes. Quizá más en la zona del Ecuador y quizá no tengan tantos problemas, ¿no? Quizá en la altura sí. Así que, hay mucho, creo que las oportunidades son muchísimas. Definitivamente esperemos que esté la decisión política de poder implementar estos sistemas.
Muchas gracias, Humberto. Importante lo que mencionan todos. Permítame agregar algo, de repente también un poco al tema arquitectónico, ¿no? He podido tener la suerte de ver algunos proyectos, ¿no? De geometrías pues impensadas, ¿no? Hechas, bueno, en impresión 3D, en construcción 3D y que inclusive han ganado ya algunos premios en Europa. Seguramente esta información también la iremos publicando en las redes de PIS Concreto, ya que he escuchado que hay interés también del público. Pueden seguirnos y estamos nosotros siempre atentos a lo que pasa con el mundo de construcción 3D y en general con el mundo del concreto. No sé si tenemos ya a Raúl conectado o si nos puede escuchar de repente para poder tomar la palabra. Un gran gusto, muchas felicidades por este gran evento, digo, pero hablando de la impresión 3D, digo, quería comentar, tiene un déficit de 9.2 millones de vivienda y cada año la demanda crece. O sea, entonces, actualmente México ha tenido una caída de más del 80% en la construcción y se ha pasado pues, a disminuir el número de viviendas. Entonces, de seguir con esta tendencia, pues la necesidad de vivienda va a ser muchísimo mayor. Pero aquí lo impresionante, lo que ofrece esta tecnología, pues de entrada, en cuestiones de sustentabilidad, la eliminación de recursos, manejo de materiales en obra, la rapidez de construcción, eliminas prácticamente toda la siembra y además una de sus grandes ventajas que ahorita lo estabas comentando, o sea, puedes añadir detalles arquitectónicos dentro del mismo proceso, combinar los arquitectónicos con los estructurales y pues lograr cosas muy increíbles. Aquí lo que parte de esta tecnología pues está limitando su implementación, aunque ya hay algunas empresas que están haciendo esto, pues es la inversión inicial, la falta de reglamentos o leyes, porque al final del día están comparando con lo que ya está escrito y con lo que está permitido, y sobre todo para el tipo de vivienda de interés social, es muy estricto y sus requerimientos son muy específicos. Digo, tuvimos nosotros un proyecto que no prosperó, que era una vivienda muy rápida que se hacía con concreto avanzada, simplemente porque no podíamos instalar en la parte de arriba un tinaco de agua para cumplir con la reglamentación vigente. Entonces, es la adecuación de las normatividades, es el permitir que estas tecnologías puedan tener acceso, porque gran parte del problema que tenemos en nuestros países como latinoamericanos, pues es la autoconstrucción, o sea, donde nadie la controla, la calidad es deficiente y esta puede ser una alternativa muy interesante para complementar esa eficiencia y ofrecer cosas de calidad. Muchas gracias, Raúl. Y también industrialización, ¿no? Lo que hemos visto también en el curso. Recuerdo lo primero que decía José, ¿no? Sobre los cambios o la inversión también, pues, de I+D que hay normalmente en la industria, que bueno, probablemente en Latinoamérica, pues, también tengamos valores muy bajos y que ojalá a partir de ahora, pues, podamos tener ahí un salto, un crecimiento importante. Fernando Castañudí, desde Perú, representante de una cementera muy importante acá en nuestro país, que es Pacasmayo. Te escuchamos, Fernando, si tienes algo más que agregar. Sí, hola Julio. Bueno, todos creo que tenemos la esperanza de que este sistema que viene con cierta vertiginosidad, ¿no? Hace poquitos años, cuando hablábamos de impresión 3D, lo veíamos muy lejano, y ahora sí, pues ante la carencia, cuando hablamos de oportunidades, siempre se nos viene, lo primero que se nos viene a la mente es qué nos falta. Y a todos creo que coincidimos que en Latinoamérica lo que nos falta es vivienda. Y por ahí creo que sí puede sumar, dado a la velocidad con que viene desarrollándose. Que, como dije, hace poquitos años no pensábamos que veíamos como algo cerca, ¿no? Ahora cualquiera de nuestras casas podría ser impreso en un futuro cercano con este sistema. Entonces, yo creo que sí, ahí está la oportunidad. En Perú, básicamente, tenemos climas extremos, tenemos estos fenómenos, cada año tenemos este fenómeno de friaje que tú conoces, Julio, que gente muere, ¿no? En estos climas extremos, niños y ancianos mueren, y las viviendas se siguen construyendo con materiales locales, con lo que hay, con la mano de obra también no calificada. Hay poca participación de los profesionales en la construcción de vivienda,
no solo en las zonas rurales, sino incluso en las ciudades, en las urbes. Vemos en spots de televisión, nosotros estamos en el cinturón de fuego, estamos en zona sísmica, y sin embargo la autoconstrucción campea, ¿no? O sea, la gente autoconstruye sus casas y se hereda, la construcción misma se hereda, pues el hijo construye lo que dejó el papá y así la casa va creciendo y llega un momento que llega a ser de muchos pisos, pero bajo un sistema no calificado, digamos, y se combinan diferentes formas de construir, porque generalmente en las ciudades se va construyendo en distintos tiempos. Entonces ahí está la oportunidad, yo creo, para que sistemas como este, no necesariamente, como ya lo han dicho, la impresión 3D va a solucionar el problema de la vivienda, pero sí va a contribuir porque viene de la mano de otras tecnologías, ¿no? Como, no sé, BIM, por decir. Entonces eso va a ayudar un poco a ordenar, amarrado pues obviamente a una política de Estado, a normativas, tiene que llegar a ordenar un poco la construcción, ¿no? Salir de esa informalidad que tenemos de autoconstruir nuestras viviendas, que yo he dicho varias veces en otras charlas, ahí se guarecen nuestras vidas y se supone que la vivienda debería proteger nuestra vida y ahora la mayoría de viviendas en algunas zonas son trampas, ¿no? Entonces, sí vemos también en este sector vivienda una oportunidad, pero sí hace falta trabajar más en difusión como esta, pero ya lo vemos cercano, como digo, lo vemos que pronto llegará, ¿no? Y esperamos que sí sume a disminuir esta carencia de vivienda. Y por otro lado, como tú bien dijiste, sí, pues hay quienes seguramente con inversión privada ven desde el punto de vista arquitectónico y también ahí hay oportunidad, ¿no? Tenemos espacios públicos que desarrollar, acá mucho turismo, vemos cuando vas al Cusco, ves hoteles que están colgados en la montaña, entonces para ese tipo de aplicaciones también, ¿no? La impresión 3D va a contribuir. Bueno, y en fin, podemos seguir hablando mucho de oportunidad, pero por ahí esperamos que nos sume a disminuir nuestras carencias, básicamente. Muchas gracias, Fernando. Un comentario bastante sincero, bastante acertado. Te agradezco y me hiciste recordar algo que recordaba en el último World of Concrete en Las Vegas, Nevada, este junio, hace unos pocos meses. Estuvimos ahí con la ingeniera María Elena Humada de PIS Concreto y conversábamos con gente, ¿no? de la industria de 3D, ¿no? Que vendían pues morteros en base a geopolímeros. Y todo muy interesante, muy bonito, ¿no? Y recordaba, ¿no? Aquellas reuniones que tuve con gente, ¿no? De distintos comités, sin especificar, preferiría dejarlo ahí en donde, pues sí, ¿no? La gente se muere de frío, me había olvidado de ello y lo recordé en esa visita y dije, caramba, ¿no? Es como ver el pasado y el futuro, ¿no? Entonces, pues llegó el momento de unirnos, ¿no? Estos eventos, espero que contribuyan en ello, el idioma nos une. Cada uno de nosotros tenemos muchas experiencias y bueno, qué interesante, ¿no? Que a partir de esta plataforma podamos también generar esa unión y ese trabajo, ¿no? Entre todos nosotros, un trabajo ya colaborativo con cada una de las experiencias que todos tenemos. Muchas gracias, Fernando. Exacto, Y y José. hay un poquito más que quería adicionar, que son temas de investigación, ¿no? Nosotros siempre estamos, cuando hablamos de construcción, pues nos lleva siempre a materiales conocidos. Y con esta tecnología, no sé, hasta podríamos tropicalizar un poco y hacer de los materiales locales materiales imprimibles. Entonces es un tema también de investigación, porque no siempre a las zonas alejadas se llega pues con ladrillos, con bloques de concreto, no sé, hace falta materiales que faciliten la construcción, por lo que se usan pues, los materiales locales, que no siempre son seguros. Entonces, por ahí un tema de investigación también, ¿no? Importante oportunidad para avanzar en esa línea también, sí, ¿no? De todas maneras. José, ¿nos complementa de repente esta primera temática?
Sí, a ver, han explicado todo muy, muy claro, muy bien, han contado, pues, al final la principal oportunidad es eso, o sea, es un complemento, jamás va a ser un sustitutivo para ese déficit de construcción y sobre todo lo que viene, el crecimiento poblacional que hay. Y recalcar simplemente el tema de, la ha comentado muy bien Raúl, sobre la calidad. La calidad, porque podemos necesitar 1 millón de viviendas y hacerlas, como estaba comentando también Fernando, de autoconstrucción, de hacerla de chapa, y a lo mejor la podemos hacer incluso más rápida que impresa en 3D, pero la tecnología te está proporcionando un control sobre la ejecución que si lo unimos a la planificación, si lo unimos a metodología BIM, si lo unimos a investigaciones, nuevos materiales, vamos a aplicarle. ¿Cuántos años llevamos investigando el hormigón y seguimos investigándolo? Con materiales para impresión 3D van a salir nuevos materiales mucho más aislantes. Vamos a poder, o sea, ya no va a depender digamos, la calidad de edificación del trabajador final, sino va a haber una cadena detrás y la metodología BIM va a ayudar a esto, que cuando llegue al final, digamos, al último de la cadena, lo que es la construcción, porque al final lo último de la construcción, se va a saber seguro que lo que se va a hacer es una casa de calidad y que el objetivo es que dure muchos años, porque tampoco sirve una edificación que en 50 años haya que echarla abajo y hacer una nueva. En el hormigón podemos conseguir vidas útiles si está bien fabricado y bien diseñado ese hormigón de más de 50 años con el mantenimiento adecuado. Entonces, habéis comentado perfectamente, habéis explicado muy bien cuáles son las oportunidades de esta tecnología en Latinoamérica y, bueno, y a nivel mundial también. O sea, son las oportunidades que en muchos países va a ser pues eso, el plus y a lo mejor el tema de calidad, sobre todo a la hora de la ejecución, la de esta tecnología proporciona que otro sistema de fabricación va a ser más difícil que lo proporcione. Y totalmente de acuerdo con Fernando que también hay que buscar siempre materiales locales a la hora de construir. Gracias, José. Importante complemento y sorprendido gratamente de estar muy claros en todo esto. Bueno, el segundo punto, bueno, son solo dos los que tenemos acá para compartir en la mesa redonda. Importante también, aunque ya adelantamos algo, escuchar sobre qué nos faltaría como sector, ¿no? Para que este sistema se pueda desarrollar, ¿no? O sea, hablando ahora, sinceramente, conociendo nuestras realidades, ¿no? Entonces, sería interesante también poder escucharlos en este aspecto. Carlos, tienes la palabra. Perfecto, gracias. Acá es donde yo creo que está el verdadero reto, la parte más importante para vencer en Latinoamérica. Yo creo que aquí sí es donde el trabajo falta muchísimo por hacer. Como decían los compañeros, ahora empezando por el esquema de autoconstrucción que tenemos y digamos, de alguna manera, la legislación un tanto laxa, digamos, por estas necesidades que se dan. Se pueden, para mí, para resumirlo también, digamos, lo primero es perder el miedo a las nuevas tecnologías, es abrir nuestras... es entender que estos son alternativas que son bastante viables y que nos pueden dar soluciones supremamente buenas desde el punto de vista técnico y económico y que finalmente nos van a ayudar a resolver muchos de los problemas. Una de las tareas también la identifico como profundizar de manera importante la divulgación para que todo el mundo entienda las nuevas posibilidades que se nos abren con esto. Tiene que haber un trabajo conjunto y empezar a trabajar de manera muy importante en la parte legislativa, o sea, que las normas acompañen, que de pronto integrar bastante a las universidades dentro de todas las pruebas, como por las que nos mostraba José el día de hoy, de las diferentes maneras para analizar la viabilidad, la resistencia, la manera como trabajan los muros y todos los elementos estructurales en con este sistema de ejecución y lograr que adaptar, la palabra de pronto no es adaptar, es incluir esos nuevos sistemas dentro de la normatividad y finalmente poder empezar a ejecutarlo. Un resumen muy básico también de lo que considero son de los retos más importantes que tenemos en este momento. Y estamos ahí, Carlos, todos juntos para seguir adelante en todo esto. Seguramente mantendremos contacto y encantado en poder sumar experiencias.
Permítanme hacer un pequeño cambio. Me pidió la palabra Humberto. Te cedemos la palabra, amigo. Te escuchamos sobre este punto. Muchas gracias. Bueno, quiero aparte felicitarlo a José ya y a todos los que acompañaron este curso, sumado a los participantes también, ¿no? Como decía Carlos, el conocimiento creo que es una parte fundamental, o sea, la capacitación, el que las empresas constructoras conozcan el producto y la forma de colocarlo, eso es fundamental para su implementación. Yo soy una de las personas que cree que este tipo de sistemas nacen del conocimiento, digamos, generan la necesidad que es la necesidad de vivienda, ¿no? Entonces, esto es una alternativa que para que se pueda desarrollar, como bien dice la pregunta, necesitamos que las empresas constructoras, que la gente digamos, los gremios también la conozcan, le pierdan el miedo, ¿no?, a esto nuevo, de cómo es la boquilla, cómo funciona y demás. Creo que es el paso a seguir para que este sistema se pueda desarrollar. Más la parte normativa, que de eso también tenemos responsabilidad nosotros, digo, no solo como capacitadores, sino como ya técnicos y profesionales en el tema. Teniendo normativa nacional ya es un paso más para que se aplique a una reglamentación, por ejemplo, la construcción de viviendas o de edificios también, ¿no? Así que creo que tenemos tarea. Muchas gracias, amigo, por tu participación. Estamos juntos en esto. Cedo la palabra al ingeniero Estuardo Herrera sobre este mismo tema. Sí, mira, bueno, ya lo platicaron, creo que todos podríamos tener temas similares. Por ejemplo, mencionaba el otro día que nos reunimos que en nuestro sector, bueno, el sector de construcción en Guatemala, creo que es común en varios lugares, es bastante conservador, ¿verdad? Es un poco lento en reaccionar a tecnologías nuevas, pero tenemos la ventaja de que las nuevas generaciones vienen empujando también. Entonces, creo que hay que aprovechar el surgimiento de las nuevas generaciones con nuevas ideas, el tema de pensar en la sostenibilidad del planeta, y todos estos temas hay que aprovecharlos para impulsar las nuevas tecnologías. Igual me sorprendía también que José nos mencionaba que también no es exclusivo de Guatemala o de Latinoamérica que el sector construcción sea relativamente conservador, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí está el reto de usar las nuevas tecnologías como la de impresión 3D. Como decía Humberto hace un momento, tenemos bastante por hacer, ¿verdad? Y creo que también, y Julio lo mencionabas también, que creo que tenemos que apoyarnos digamos, en conocerla y divulgar la tecnología. Como decía Carlos también, creo que es un punto muy importante el divulgar, el conocer qué están haciendo otros en otras partes del mundo, especialmente en Latinoamérica, porque tenemos la realidad es muy parecida entre los países. Entonces, intercambiar, lastimosamente por la situación en la que estamos viviendo, no podemos tal vez desplazarnos con tanta facilidad, pero creo que llegará el momento en que intercambiar significará ir a ver, porque no es lo mismo que verlo en persona, ¿verdad? Algunas cuestiones, detalles. Entonces creo que ese intercambio, también lo que nos mostraba José de las normativas, que prácticamente no existen, pero digamos ya hay una muestra de normativas de Rusia, digamos, que ya es un camino que está avanzado, que podemos también empezar a revisar y tomar como base, porque creo que también es otro
otro de los obstáculos que podrían impedir que una tecnología como esta se desarrolle. Así que creo que estamos más o menos en el mismo pensamiento, en las misma clase de retos, digamos. Eso. Muchas gracias, Estuardo, y concuerdo totalmente contigo. La nueva generación puede hacer de esto todavía algo que permita acelerar, ¿no?, un poco la implementación de la construcción 3D debido a su formación, a su forma de vida, ¿no? Concientización también, hay que decirlo, ¿no? De repente ellos lo tienen más clara que nosotros y esto pues puede ser un motor, ¿no? Un motor inmenso. Realmente coincido contigo totalmente y en la audiencia hay muchos chicos jóvenes también que están participando con nosotros. Raúl, sobre el mismo tema, te escuchamos. Hola, ¿sí me escuchan? ¿Todo bien? Todo bien, Raúl, te escuchamos perfecto. Excelente, muy bien. Yo aquí veo tres cosas muy importantes para poder implementar este sistema. El primero, es decir, nosotros como concreteros tenemos toda la vida diseñando mezclas de concreto, pero siempre hemos diseñado la mezcla con la arena que nos venden y no con la arena que necesitamos. Entonces, necesitamos un control de calidad con materiales más uniformes, hablar de agregados, de arena, de grava, de mejor calidad, que cumplan con las granulometrías que tenemos. Porque digo, al final del día, como concreteros, pues hemos resuelto el problema, que ponemos poquito más cemento, que hacemos esto, pero las variaciones en este tipo de equipos, las variaciones en la calidad de los materiales, se reflejan. Y digo, por ejemplo, puede ser la falta de cohesión, el espesor de capa que está extendiendo, y eso puede generarnos algún defecto dentro del muro que estamos levantando, donde se vea un hundimiento o una situación por un cambio de materiales al momento de que se nos acabó el material primero, nos llegó un nuevo material con características diferentes, y esos pequeños cambios en la variación pues nos puede reflejar algún problema, ya sea estético, ya sea de calidad en el proceso. Otra de las cosas que necesitamos ver, digo aquí a través del curso de José, pues me puse a investigar un poco más y pude acceder a la primera casa 3D que se construyó en Miami. Esa casa está muy interesante porque inclusive el techo fue colado con 3D, pero no un techo en forma de domo, sino un techo de forma convencional. Entonces, pensar en la implementación de sistemas de diseño, de cimbras, de interconexiones, donde puedan las casas cumplir con la armonía de la zona que se está construyendo. O sea, hay ciertas zonas que tienen cierto prestigio, cierta calidad, cierto estilo, que probablemente al meter un sistema 3D no podamos adecuarlo a ese estilo o a ese tipo de ejecución. Entonces habrá que pensar la interconexión de otros materiales con nuestro sistema, ya sea con un sistema de techos a doble agua, de madera, de concreto, de fierro. O sea, y entonces también que el diseño sea atractivo para la persona, y sobre todo acá lo que hablaban, que esta tecnología, hablar de la primera casa de impresión 3D en Miami, estaba mucho más enfocada para casas de nivel medio hacia arriba, o sea, no tanto para nivel niveles bajos o casas de interés social, pensando. Entonces, en el diseño, el poder utilizar la impresión 3D en los techos, en los acabados, pues eso abre una nueva posibilidad. Y sobre todo, la otra parte muy importante, o sea, el cómo poder asegurar la calidad, que los laboratorios puedan llevar ese control de calidad, que las pruebas que se hagan sean representativas, y de esa forma pues poder tener cosas realmente increíbles que cumplan con las especificaciones, con el diseño, con la economía y con el proyecto. Eso creo que serían los tres factores muy importantes para el éxito de la impresión de 3D en nuestras tierras. Muchas gracias, Raúl, y me siento identificado con la parte de las arenas, ¿no? A veces no nos venden lo que necesitamos, a eso me pasa también a mí, y bueno, hay que dar solución, hay que dar alternativas. Bueno, nos estamos excediendo unos minutos, les agradezco a la audiencia, ya estamos por terminar, y bueno, antes de terminar ahí tenemos una sorpresa para los que nos acompañen hasta el final. Sin más, proseguimos ahora con el ingeniero Fernando Gastañovi.
Y bueno, creo que es claro para todos que sin inversión, tecnologías como esta va a ser un poquito difícil que ingresen, ¿no? Pero sí tiene que haber, además de la inversión, pues obviamente cuestiones que faciliten, que como políticas de Estado. Hablamos de la informalidad de la construcción, entonces políticas de Estado de formalización de la construcción que incluye estas nuevas tecnologías. Ya con agrado vemos que en el Perú se está proyectando a hacer obligatorio el uso de BIM, por decir, en la construcción. Entonces, hacia el 2030 tendremos seguramente un gran avance y ojalá que se incorporen tecnologías como esta también en la construcción como algo establecido, ¿no? Porque eso va a facilitar, además de la inversión que se necesita, obviamente. Eh, Políticas de Estado en reglamentar y hacer cumplir bien, no sé, la generación y el manejo de los residuos de construcción, por decir, bajo estas nuevas tecnologías, eso se disminuye haciendo que la industria de la construcción sea más sostenible, ¿no? Entonces, eso es importante, que haya buenas políticas de Estado que faciliten y obviamente que den garantía pues, a los inversionistas, porque sin eso no se podría desarrollar tecnología como esta. Un punto donde hay que trabajar también es la resistencia del mercado, ¿no? O sea, creo que en Latinoamérica nos pasa que la mano de obra se siente amenazada ante estas nuevas tecnologías. Entonces, toca capacitar a los operarios para que no sientan ese miedo, por el contrario, que aprendan a usar estas tecnologías para que sean parte de estas nuevas tendencias y no sufran, pues porque sí es cierto, ¿no? Si desde escenarios como este o desde el Estado mismo no se considera la capacitación a la gente, se va a sentir siempre amenazada. Y lo que mencionaron de la normativa, totalmente de acuerdo, si bien es cierto, la normativa no de por sí sola no va a solucionar el problema, pero sí constituye la base para que esta tecnología entre bien, ¿no? Entonces hay que tener normas de requisitos, los métodos de ensayo que mencionó Raúl, obviamente, tienen que estar bien establecidos y tiene que haber además laboratorios que vayan desarrollando, que vayan haciendo prácticas, porque cuando se quiera empezar a construir ya con esta tecnología, alguien tiene que controlar para que sea de buena calidad y no caer pues en lo que tenemos ahora generalizado en la construcción, ¿no? Entonces, eso es importante, Julio, que hayan esas bases para que la inversión que venga, pues, tenga allanado el terreno, digamos, como para introducir estas nuevas tecnologías. Muchas gracias, Fernando. Permíteme agregar sobre la resistencia, ¿no?, del público, de nuestros trabajadores, operarios, y quizás algunos ingenieros inclusive. Pues sí, me la veo venir, me la veo venir. Esto seguramente es parte de nuestro entorno real. Yo recuerdo que cuando impulsaba el consumo de concreto premezclado, hace ya más de 20 años, en los conos de Lima, es decir, las zonas aledañas para nuestros amigos extranjeros, lejos del casco urbano, de la zona urbana, donde normalmente pues se realizan los trabajos o se realizaban, creo que hasta ahora igual, con tu mezcladora, arena, la piedra, el cemento en la pista, ¿no? Y sí recuerdo que me dijeron algo de lo que tú mencionas, ¿no? Como que les quitamos el trabajo a la gente por difundir la industria del premezclado como alternativa, ¿no? Bueno, muchas anécdotas de aquellas experiencias, pero que en el fondo el mundo migra, ¿no?, hacia una dirección que no la podemos detener. Bueno, entonces de repente ahí tenemos que sumarnos a esta línea, a esta ola, y definitivamente no va por quedarnos haciendo las cosas de la misma forma. Otro punto importante, destaco de lo que comentabas también, el tema de los laboratorios, muy cierto, ¿no? Que sí veo que vamos muy bien, los temas de control, de certificaciones o de repente personal también, ¿no?, que pueda ser capacitado, certificado, pero en realidad vemos realmente nuevos ensayos o el control de nuevas tecnologías, de repente ahí hay mucho que bregar, complementando también la investigación que mencionabas, ¿no? Me parece un tema también muy importante y tarea también para los nuevos laboratorios que puedan venir más adelante.
Exacto. José, nos das la... Muchas gracias a todos, ¿no? Fernando, a todos los presentes, Carlos, Humberto, Estuardo, Raúl. Y bueno, escuchamos ahora a José como comentario a este tema. Y ya comentario breve porque la han explicado todo muy bien y al final prácticamente todo se va a derivar en normativa. O sea, hasta el control de calidad de los materiales, ya mencionamos que la normativa rusa ya te lo está exigiendo. O sea, la propia normativa te va a decir, oye, las arenas que utilice van a tener que venir a lo mejor de una cantera que tiene unos ciertos requisitos. Y eso me ha recordado a mí también lo de no tener la arena que quieres, sino la que te da. Cuando desarrollé el primer material, que lo escalábamos a mano y demás, entonces yo tenía las arenas que quería, los finos que quería, todo lo que quería. Cuando fui a industrializar y dije, no, quiero esta dosificación, me dijeron, no, yo tengo estas arenas, apáñatela, y tuve que desarrollar un material completamente nuevo con lo que, digamos, la fábrica me podía hacer. Entonces eso va a ser un problema que va a ir siempre, pero se está evolucionando mucho en aditivos también. Los aditivos para el concreto van a tener mucha importancia y no con los que se están trabajando ahora, sino con los que se están trabajando e investigando a día de hoy, que es muy importante esa parte de investigación porque van a salir aditivos nuevos específicos para construcción 3D y que muchos de los problemas que tenemos ahora como me pasa a mí, o sea, una misma ensacadora, una beta diferente de arena me cambia propiedades del material, que lo asumo, pero que lo ideal sería que no. Y luego ya como una última anécdota con el tema de la capacitación de los obreros. Aquí en España tenemos un problema ahora que a lo mejor en Sudamérica más adelante también pasará, que eh, es tan tradicional el sector de la construcción aquí. O sea, parece mentira, pero aquí es muy tradicional. Es muy de la mezcla, la hormigonera todavía. Que con la crisis que hemos vivido de la construcción en los últimos años, que muchos obreros se quedaron en paro, todos esos obreros no han querido volver a trabajar, ¿no? Porque el trabajo de la obra tradicional es muy duro. Y en la especialización del trabajo del obrero vamos a encontrar una oportunidad en la construcción 3D para volver a llamar a esa, por lo menos aquí en España, a esa gente que, o sea, al final estás especializando el trabajo, está dando un puesto de trabajo mucho mejor al trabajo sacrificado de obrero tradicional. También al obrero que tiene miedo a la tecnología hay que venderle eso. O sea, no, yo no quiero quitarte tu trabajo, no quiero que dejes de mezclar en la hormigonera. Quiero que aprendas nuevos sistemas que te van a evitar tener que estar cargando sacos de 25, de 30 kilos, que te van a evitar a lo mejor estar 8 horas a 35, 40 grados al sol, hormigonando. O sea, eso es un poco la forma también de introducir esta tecnología en uno de las barreras más importantes que es lo tradicional que es este sector de la construcción. Entonces yo creo que con las nuevas generaciones que vienen, la gente joven está muy interesada. La impresión 3D gusta mucho, por suerte, es una tecnología que es muy atractiva en todos los sectores y yo creo que poco a poco y con todas estas iniciativas como las que habéis tenido PIS concreto de difusión, en la que yo estoy encantado de participar, que aprovecho para dar las gracias por la organización, por cómo ha ido todos estos días el curso, por esta mesa redonda, los participantes que ha habido, que la verdad que ha sido muy interesante. Yo aprendo cada día un montón de cosas y hoy he aprendido mucho también de vosotros, de vuestra perspectiva también desde Latinoamérica y sobre todo dar las gracias a todos los participantes en este curso que espero que haya sido de su agrado. He intentado transmitir toda la información que llevo dentro lo mejor posible, lo más gráficamente posible, con vídeos, imágenes y sobre todo también eso para demostrar que esto es una tecnología que está ya aquí, ha venido para quedarse, no va a sustituir a nada, no va a quitar puestos de trabajo, al revés, los va a generar y de puestos de trabajo en la obra de mucha mejor calidad. Y aquí estamos para quedarnos y de nuevo agradeceros la organización y la iniciativa de tener este tipo de eventos. Muchas gracias, José. Seguiremos en contacto de todas maneras. Este es solo el inicio. Eh, Quizás la primera piedrita, ¿no?, del mundo de construcción 3D.
espero yo en gran escala para toda Latinoamérica y que ojalá pues en los años venideros pues se desarrolle. Seguramente recordaremos esta sesión y lo que falte todavía por hacer. Muchas gracias a todos también y cedo la palabra a Mayín Tenorio para la conclusión final y ahí un pequeño comentario que tiene que realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos. Muy interesante esta mesa redonda. Bueno, en realidad ha sido bastante interesante poder conocer cómo la construcción 3D cada día va ingresando con mucha más fuerza, ¿no?, al sector construcción en todo el mundo, ¿no? Este futuro que en realidad no está siendo tan lejano, sino que vemos que ya se está viviendo actualmente, ¿no? Porque observamos un crecimiento exponencial a corto plazo gracias al gran número de investigaciones que se están desarrollando y también a la existencia de ambiciosos proyectos, ¿no?, como los que nos menciona el ingeniero José, ¿no?, en el que se pretende construir estructuras mediante impresión 3D en la Luna, ¿no? Entonces, hay todo un potencial por desarrollar, así que esperemos que esto se dé muy pronto. Nos alegra mucho, en realidad, haber podido contar con la participación de todos ustedes y aún más, nosotros aquí desde nuestra empresa PIS Concreto aplaudimos su interés en aprender más acerca de esta nueva tecnología, ¿no? Esperamos que en un futuro no muy lejano pueda implantarse en nuestro país que tanto lo necesita, ¿no?, lo requiere. Finalmente, les reiteramos la invitación de visitar nuestras diferentes plataformas digitales. Nos pueden encontrar en Facebook, también en LinkedIn, en YouTube como PIS Concreto, donde van a poder encontrar todas nuestras conferencias, ¿no? Y también nos pueden encontrar en Instagram como Grupo Académico. Bueno, una vez más también reitero mi agradecimiento al ingeniero José Muñoz por haber dado este curso, ¿no?, internacional, en el cual todos hemos podido aprender bastante y también conocer acerca de sus experiencias, ¿no? Muchas gracias a todos.